Hola amigos, esto es GinecoTips. Yo soy la doctora Lidia Andrade y hoy hablaremos sobre métodos no fiables y falsos métodos. Además tenemos un plus para ustedes. Recuerden que tenemos dos videos anteriores donde hablamos sobre los métodos de barrera, el dispositivo intrauterino, métodos hormonales y métodos irreversibles. Si no los vistes aún, puedes encontrar el link en la descripción de este video. Ahora vamos a lo nuestro. Métodos no fiables. Dentro de estos tenemos la esponja, los espermicidas y el método del calendario. La esponja, ¿qué es? Es un objeto elástico fabricado de poliuretano con forma de hongo y una pequeña asa que permite su extracción. Se introduce en la vagina para evitar el paso de espermatozoides, donde debe permanecer al menos hasta 6 horas tras el coito. Su colocación es algo más complicada que la del diafragma. Espermicidas, que son cremas, geles, óvulos o supositorios vaginales que contienen productos químicos que actúan alterando la movilidad o destruyendo los espermatozoides. Hay que colocarlos en la vagina siempre antes del coito. Cada dosis es efectiva durante 1 hora, por lo que se debe repetir la aplicación en cada coito. Por sí, solos no son fiables, de forma que deben utilizarse en combinación con métodos de barrera. Método de calendario o también llamado método de Ogino-Schnauz. ¿Qué es? Consiste en no realizar el coito durante los días fértiles. Se consideran fértiles el día de la ovulación, que corresponde con la mitad del ciclo, 5 días antes y 3 después. No es fiable porque es difícil conocer con exactitud el día de la ovulación en cada ciclo, sobre todo en pacientes que son irregulares. Ahí vemos la esponja, los espermicidas que pueden ser óvulos o cremas, geles, y ese es el método del calendario. También tenemos el método del moco cervical y el método de la temperatura basal. El método del moco cervical, o también llamado método Billings, es cuando sabemos que en el cuello del útero se produce un flujo o moco cuyo aspecto o consistencia varía durante el ciclo menstrual. Durante la ovulación, coincidiendo con los días de más probabilidad de embarazo, el flujo se vuelve más abundante, transparente, pegajoso y elástico, semejante a la clara del huevo. Durante el resto del ciclo es más amarillento y espeso o bien no hay flujo. No es fiable porque es difícil determinar la consistencia del flujo y por tanto establecer una relación con los días fértiles. Método de la temperatura basal. En los días más fértiles se produce un aumento de la temperatura corporal. El método consiste en tomarse la temperatura todos los días al despertar, antes de levantarse de la cama, siempre en el mismo lugar. Puede ser en la vagina o en la boca. No es fiable porque hay otras circunstancias fisiológicas o no que también elevan o modifican la temperatura corporal, induciendo a error. Ahí tenemos la consistencia del moco cervical en periodo infértil y en periodo fértil. Como pueden ver, hay diferencia. Y acá tenemos el método de la temperatura basal, que como pueden ver se tiene que tomar todos los días en el mismo lugar. Ahora hablaremos de los falsos métodos. Tenemos 4. El coitus interruptus, o también conocido como marcha atrás. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. No es un método anticonceptivo porque antes de la eyaculación se expulsa un líquido lubricante que también contiene espermatozoides y puede producir embarazo. La lactancia. Durante los meses que dura la lactancia no suele haber regla y la fertilidad en la mujer suele disminuir, pero no desaparece totalmente. No es considerado un método anticonceptivo porque la primera ovulación tras el parto sucede con frecuencia durante la lactancia,
por lo que hay posibilidad de embarazo. Duchas vaginales después del coito. Se basa en la falsa creencia de que con la presión del agua se favorece la eliminación de los espermatozoides de la vagina. No es un método anticonceptivo porque produce el efecto contrario al deseado, ya que el agua puede impulsar a los espermatozoides hacia el cuello del útero, impulsarlos más adentro. Relaciones sexuales durante la menstruación. Se basa en la falsa creencia que durante la menstruación la mujer no es fértil. No es un método anticonceptivo porque existe posibilidad de embarazo, ya que, aunque es muy poco frecuente, podría estarse produciendo otra ovulación, además de la que ya correspondería a la mitad del ciclo. Como plus, para ustedes tenemos el método de urgencia en circunstancias especiales. Muchos de ustedes me han pedido hablar sobre este tema y vamos a darles lo que ustedes piden. Vamos a hablar de la pastilla del día siguiente o la pastilla postcoital. La píldora postcoital o del día después se utiliza para prevenir el riesgo de embarazo cuando por circunstancias especiales se ha mantenido un coito sin protección o ha fallado el método anticonceptivo habitual. Por ejemplo, el rompimiento del preservativo, te olvidaste de tomar la pastilla, te olvidaste de ponerte la inyección, etc. Su empleo debe ser ocasional y en ningún caso puede sustituir un método anticonceptivo. Evita el embarazo no deseado, inhibiendo la ovulación y produciendo cambios en el endometrio que dificultan la implantación del óvulo. No actúa cuando la implantación ya se ha producido, por lo que no se considera un método abortivo. Existen dos tipos, hormonal y no hormonal. La hormonal suele ser un único comprimido, una sola pastillita, que contiene progestágeno y no requiere receta médica para su dispensación. Para que sea eficaz debe tomarse cuanto antes. Mejor si es antes de las 12 horas y nunca después de las 72 horas tras la relación sexual, ya que su eficacia disminuye a medida que transcurre el tiempo. Y la de tipo no hormonal contiene acetato de ulipristal, un modulador de la acción de la progesterona. Necesita receta médica para su dispensación. Para que sea efectiva debe tomarse dentro de los 5 días siguientes a la relación sexual. Pueden producirse mareos, cefalea, náuseas, dolor abdominal, fatiga, sensación de tensión mamaria, diarrea y vómitos. Estas molestias suelen ser poco frecuentes y desaparecen en poco tiempo. La menstruación normalmente llega en la fecha esperada, aunque en ocasiones puede adelantarse o retrasarse algunos días. Si se retrasa más de 7 días, se recomienda hacerse una prueba para descartar embarazo. Recuerden, amigos, las relaciones sexuales, además de satisfactorias, tienen que ser seguras. Así se evitan miedos, incertidumbres y problemas posteriores. El sexo seguro es responsabilidad de hombres y mujeres. Los varones también pueden involucrarse en la anticoncepción y en evitar conductas de riesgo. Acude al profesional de salud más cercano para elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes dirigirte a tu centro de salud o a un centro de orientación familiar. Planificar con bastante seguridad el número de hijos y el momento de tenerlos, evitando embarazos no deseados. Chicos, eso sería todo para nuestra sesión educativa de métodos anticonceptivos. Pueden dejar en los comentarios sobre qué otro tema les gustaría que tratásemos. Chao.